Dios nunca necesita que todo tenga sentido para comenzar a obrar. Nosotros solemos creer que primero debe aparecer la solución para después recuperar la esperanza. Pero el Señor actúa de una manera completamente distinta. Primero fortalece el corazón, luego transforma las circunstancias. Primero trabaja en el interior, después cambia lo que sucede alrededor. Porque si el milagro llegara antes de que el alma estuviera preparada, muchas veces no sabríamos cómo sostener aquello que tanto pedimos. Piensa por un instante en las grandes historias de la Biblia. Casi ninguna comenzó con comodidad. Antes de cada victoria hubo incertidumbre. Antes de cada promesa cumplida, hubo temporadas donde parecía que nada avanzaba. Abraham esperó cuando todo indicaba que era demasiado tarde. José atravesó el pozo, la esclavitud y la prisión, antes de llegar al lugar que Dios había preparado. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Jesús mismo permaneció en silencio durante años antes de iniciar el ministerio que cambiaría la historia. Dios nunca tuvo prisa, porque Él no trabaja únicamente para cambiar circunstancias. Trabaja para formar personas capaces de permanecer firmes cuando llegue la bendición. Quizá hoy estás preguntándote cuánto tiempo más tendrás que esperar. Tal vez observas a otros avanzar mientras tú sientes que permaneces en el mismo lugar. Es fácil pensar que Dios olvidó tu nombre cuando las respuestas tardan demasiado. Sin embargo, el cielo nunca pierde de vista a uno solo de sus hijos. Cada día de espera tiene un propósito que muchas veces solo entenderás cuando mires hacia atrás. Hay bendiciones que parecen retrasarse, pero en realidad están siendo protegidas. Hay puertas que todavía permanecen cerradas porque detrás de ellas aún existen detalles que Dios está acomodando. Él conoce conversaciones que todavía no ocurrieron, personas que todavía no llegaron, oportunidades que todavía no maduraron. Lo que para nosotros parece demora, para Dios representa precisión. También existen temporadas donde el Señor guarda silencio, porque desea enseñarnos a reconocer su presencia más allá de las emociones. Es sencillo confiar cuando todo marcha bien. Lo difícil es seguir creyendo cuando no existe ninguna señal visible. Allí la fe deja de depender de lo que siente el corazón, para descansar en el carácter inmutable de Dios. Cada prueba tiene la capacidad de revelar aquello sobre lo que realmente está construida nuestra vida. Cuando todo se mueve, aparecen las preguntas importantes. ¿Mi paz depende de las circunstancias o de Cristo? ¿Mi confianza depende de los resultados o de las promesas de Dios? ¿Lo sigo porque responde todas mis oraciones inmediatamente? ¿O porque sé quién es Él, incluso cuando todavía espero? Son preguntas profundas pero necesarias, porque el Señor no solo desea responder tus peticiones, también quiere fortalecer tu identidad. Quiere que llegue el día en que ninguna noticia pueda robarte la paz que Él sembró dentro de ti. Quiere formar una confianza que permanezca firme incluso cuando el viento golpee con fuerza. No permitas que una temporada difícil te haga construir conclusiones permanentes. El invierno nunca dura para siempre. La noche más oscura tampoco tiene la última palabra. Después de cada amanecer, comprendes que la oscuridad nunca fue eterna. Solamente fue una etapa del camino. Quizá ahora mismo no puedes ver todo lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que haya dejado de actuar. Mientras tú luchas con preguntas, Él prepara respuestas. Mientras tú enfrentas incertidumbre, Él acomoda piezas que todavía permanecen fuera de tu vista. Mientras tú oras una vez más creyendo que nada cambia, el cielo continúa trabajando con una precisión que jamás falla. No subestimes los pequeños avances. A veces el milagro comienza de una forma tan discreta que casi pasa desapercibido. Una nueva fortaleza para seguir adelante. Una paz inesperada en medio del problema. Una conversación que llega en el momento exacto. Una puerta que parecía cerrada durante años comienza a abrirse lentamente. Dios suele comenzar en lo pequeño antes de manifestar lo grande. Por eso no abandones la oración solo porque todavía no ves el resultado. Cada vez que levantas tu voz delante del Señor, estás afirmando que tu esperanza continúa viva. Cada vez que decides confiar un día más, aunque las circunstancias no cambien, tu fe sigue creciendo.
Y una fe fortalecida siempre termina viendo la fidelidad de Dios. También recuerda que no toda demora representa una negativa. Hay ocasiones donde el Señor simplemente está preparando el escenario correcto. Él conoce conversaciones que todavía no sucedieron, personas que aún no llegaron, puertas que todavía no deben abrirse. Nosotros solo vemos el presente. Dios contempla el principio, el proceso y el destino final al mismo tiempo. Por eso la confianza madura aprende a descansar sin dejar de caminar. Continúa sembrando aunque todavía no vea la cosecha. Continúa orando aunque la respuesta no aparezca de inmediato. Continúa obedeciendo aunque nadie más comprenda el motivo. Esa constancia silenciosa fortalece un corazón que ya no vive, dependiendo de resultados inmediatos. Tal vez ahora mismo el Señor está enseñándote una lección que solo podía aprenderse atravesando este proceso. Quizá está mostrándote que tu seguridad nunca debía descansar en personas, recursos o circunstancias, sino únicamente en Él. Cuando esa verdad queda grabada en el corazón, ninguna tormenta vuelve a tener el mismo poder para derribarte. No desperdicies esta temporada intentando escapar de cada dificultad. Pregúntale al Señor qué desea enseñarte en medio de ella. A veces una sola enseñanza recibida durante una prueba vale mucho más que años enteros de comodidad. Porque aquello que aprendes junto a Dios permanece contigo mucho después de que el problema desaparece. Llegará el día en que mirarás hacia atrás con lágrimas muy diferentes a las de hoy. No serán lágrimas de incertidumbre, sino de gratitud. Comprenderás que Dios jamás dejó de sostenerte. Descubrirás que las puertas cerradas evitaron caminos equivocados. Entenderás que cada espera fortaleció una parte de tu carácter que necesitaba crecer antes de recibir la respuesta. Entonces dejarás de preguntarte por qué tardó tanto. Comenzarás a agradecer que todo ocurriera exactamente cuando debía suceder. Porque solo en ese momento comprenderás que el Señor nunca llegó tarde. Llegó cuando su propósito estaba completo, cuando tu corazón era más fuerte, cuando tu fe había echado raíces profundas, cuando la bendición ya no sería solamente un regalo, sino también una responsabilidad que podrías sostener. Así que no abandones la esperanza ahora. Sigue buscando a Dios con sinceridad. Sigue caminando un día más. Sigue creyendo aunque todavía no puedas ver el resultado. Porque el mismo Dios que comenzó la obra en tu vida también será fiel para terminarla. Y cuando finalmente contemples todo lo que Él preparó durante este tiempo de espera, comprenderás que ninguna lágrima fue inútil, ninguna oración quedó olvidada y ningún día de perseverancia pasó desapercibido delante del cielo. Todo estaba formando parte de una historia mucho más grande, una historia escrita por las manos de un Dios que nunca deja inconcluso aquello que comienza. Cuando la fe alcanza ese nivel de madurez, deja de depender de las circunstancias para sostenerse. Ya no necesita que todo salga exactamente como esperaba para continuar creyendo. Descubre que la presencia de Dios vale más que cualquier respuesta inmediata. Comprende que una vida tomada de su mano siempre estará segura, incluso cuando el camino todavía permanezca cubierto por incertidumbre. Muchas personas creen que la mayor prueba consiste en atravesar momentos difíciles. Sin embargo, existe otra prueba aún más profunda: permanecer agradecido mientras la respuesta todavía no llega. Dar gracias cuando todo marcha bien resulta sencillo. Dar gracias durante la espera revela un corazón que aprendió a confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Ese tipo de confianza no aparece de un día para otro. Se construye cada vez que decides volver a orar, aunque ayer pareciera que nadie respondía. Se fortalece cada vez que eliges la esperanza en lugar del desánimo. Crece cada vez que renuncias al temor para abrazar una vez más las promesas del Señor. Así es como Dios forma una fe estable, una fe que no cambia con cada noticia, ni se derrumba con cada dificultad. Quizá todavía enfrentas la misma batalla, pero ya no eres la misma persona que la comenzó. Antes el miedo ocupaba el primer lugar en tus pensamientos. Ahora la palabra de Dios empieza a tener más peso que las voces de la preocupación. Antes imaginabas los peores escenarios.
Ahora recuerdas que el Señor ya conoce cada paso del camino antes de que tú lo recorras. Antes intentabas resolverlo todo con tus propias fuerzas. Ahora aprendiste a descansar en aquel que nunca pierde el control. Ese cambio interior vale más de lo que imaginas, porque cuando Dios transforma la manera en que piensas, también comienza a transformar la manera en que vives. Lo que antes parecía una amenaza, ahora se convierte en una oportunidad para experimentar su fidelidad. Lo que antes despertaba ansiedad ahora te impulsa a buscar más profundamente su presencia. No olvides que el Señor nunca desperdicia una temporada de espera. Mientras tú cuentas los días, Él desarrolla paciencia. Mientras tú deseas una salida rápida, Él fortalece el carácter que necesitarás para administrar la bendición cuando llegue. Mientras tú preguntas cuánto falta, Él prepara cada detalle con una perfección que supera cualquier planificación humana. Hay personas que reciben aquello que pidieron, pero no saben conservarlo, porque nunca permitieron que Dios trabajara primero en su interior. En cambio, cuando el Señor termina su obra dentro del corazón, la bendición deja de ser un peso para convertirse en una responsabilidad que puede sostenerse con sabiduría, humildad y gratitud. Por eso no mires esta etapa únicamente como una espera. Mírala también como una escuela donde Dios está enseñándote lecciones que permanecerán contigo durante toda la vida. Cada oración fortalece tu comunión con Él. Cada desafío aumenta tu dependencia. Cada dificultad bien enfrentada desarrolla una confianza que ningún problema futuro podrá destruir fácilmente. Tal vez aún existan preguntas sin respuesta. Eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Significa que todavía está escribiendo una parte de la historia que tus ojos no alcanzan a contemplar. Él nunca abandona la obra que comenzó. Nunca deja inconcluso aquello que prometió. Nunca pierde de vista a quienes continúan buscándolo con un corazón sincero. Llegará el momento en que aquello que hoy parece una carga se convertirá en el testimonio que fortalecerá la fe de otros. Las lágrimas de hoy hablarán mañana de la fidelidad de Dios. La espera de hoy anunciará mañana que el Señor siempre cumple sus promesas. La incertidumbre de este tiempo dará paso a una convicción mucho más profunda. Dios estuvo presente en cada instante, incluso cuando el silencio parecía ocuparlo todo. Así que sigue caminando con esperanza. Sigue levantando tus ojos hacia el cielo cuando las fuerzas parezcan disminuir. Sigue creyendo cuando todavía no puedas contemplar el desenlace. Porque el Dios que te sostuvo hasta este día seguirá guiando cada uno de tus pasos. Él conoce el momento exacto, la respuesta correcta y el camino perfecto para tu vida. Y cuando finalmente contemples todo lo que el Señor preparó durante esta temporada, comprenderás que ninguna espera fue inútil, ninguna oración quedó sin ser escuchada y ninguna lágrima cayó fuera de su mirada. Entonces descubrirás que el mayor milagro no fue solamente recibir aquello que tanto anhelabas. El mayor milagro fue convertirte, paso a paso, en la persona que Dios soñó desde el principio. Una persona cuya confianza ya no depende de lo que sucede alrededor, sino de la certeza inquebrantable de que el Señor permanece fiel ayer, hoy y por toda la eternidad. Quizá no puedes controlar el tiempo de la respuesta, pero sí puedes decidir la actitud con la que esperarás. Puedes elegir llenar tu corazón de temor o alimentarlo con la verdad de la palabra. Puedes permitir que la ansiedad gobierne tus pensamientos o descansar en la certeza de que Dios jamás pierde el control de aquello que puso en sus manos. Recuerda esto cuando la espera parezca demasiado larga. El mismo Dios que abrió caminos donde no existían, que levantó a personas cuando todos las daban por vencidas, que convirtió derrotas en testimonios de victoria, sigue siendo el mismo hoy. Su poder no disminuyó, su amor no cambió, sus promesas no caducaron. Tal vez todavía no ves el desenlace, pero eso no significa que la historia terminó. Muchas veces el capítulo más difícil aparece justo antes del momento en que Dios revela lo que estuvo preparando durante todo el proceso. No renuncies cuando estás más cerca de la respuesta de lo que imaginas. Permanece firme.
Sigue buscando al Señor con un corazón sincero. Sigue creyendo cuando todo parezca silencioso. Sigue caminando aunque solo puedas ver el siguiente paso. Porque quien aprende a confiar en Dios durante la espera, descubrirá que el mayor milagro no siempre consiste únicamente en recibir aquello que pidió. El milagro más profundo es convertirse en la persona que Dios estaba formando, mientras todo parecía permanecer en silencio. Hay respuestas que solo aparecen cuando dejas de golpear la puerta equivocada. Hay caminos que únicamente se revelan cuando aceptas que el plan de Dios es más grande que el tuyo. La rendición no representa el final de la esperanza, representa el comienzo de una confianza mucho más profunda. Cuando dejas de luchar contra la voluntad del Señor, descubres que Él nunca estuvo quitándote algo bueno, estaba preservándote para algo mejor. Muchas veces insistimos en sostener aquello que Dios ya nos pidió soltar. Nos aferramos a relaciones que terminaron, oportunidades que perdieron su propósito, etapas que ya cumplieron su función. Lo hacemos porque pensamos que soltar significa perder. Sin embargo, en el reino de Dios sucede lo contrario. Lo que colocas en sus manos nunca se pierde, se transforma. Hay temporadas donde el Padre no añade, sino que limpia, aparta distracciones, rompe dependencias, elimina seguridades falsas para convertirse en tu única fuente. Ese proceso puede doler porque el corazón humano se acostumbra rápidamente a aquello que le brinda sensación de control. Pero Dios no desea que vivas dependiendo de lo temporal. Quiere que descanses sobre algo que jamás podrá derrumbarse. Quizá durante mucho tiempo le pediste al Señor que cambiara las circunstancias, mientras Él estaba trabajando para cambiar tu corazón. Tú esperabas una puerta abierta. Él estaba formando una persona preparada para atravesarla. Tú pedías velocidad. Él estaba desarrollando paciencia. Tú buscabas respuestas inmediatas. Él estaba sembrando una fe que no dependería de los resultados. Con frecuencia, creemos que el mayor milagro consiste en que todo cambie alrededor. Sin embargo, uno de los milagros más grandes ocurre cuando, aún antes de que las circunstancias se transformen, el corazón comienza a experimentar una paz que no tenía explicación. Esa paz no nace porque desaparecieron los problemas. Nace porque la presencia de Dios ocupa el lugar donde antes reinaba el temor. Existe una diferencia enorme entre esperar con desesperación y esperar con esperanza. La desesperación consume las fuerzas mientras intenta controlar aquello que no puede cambiar. La esperanza, en cambio, descansa en la certeza de que Dios continúa obrando incluso cuando los ojos todavía no alcanzan a verlo. Esa esperanza sostiene al alma durante los días más difíciles. No permitas que una temporada complicada cambie la imagen que tienes del Señor. Dios sigue siendo bueno cuando responde. Sigue siendo bueno cuando guarda silencio. Sigue siendo bueno cuando abre puertas. Sigue siendo bueno cuando las mantiene cerradas. Su carácter nunca depende de las circunstancias. Su fidelidad permanece firme, aun cuando nuestras emociones cambian de un día para otro. Tal vez hoy solo puedes dar un paso más. No te preocupes por recorrer todo el camino. Dios nunca pidió que resolvieras el futuro completo. Solo te invita a permanecer fiel en el paso que tienes delante. La obediencia de hoy prepara la bendición de mañana. La confianza de este momento fortalece el corazón para la siguiente temporada. Recuerda también que la espera no significa inmovilidad. Mientras esperas, puedes seguir creciendo, aprendiendo, sirviendo, orando, fortaleciendo tu carácter, profundizando tu comunión con Dios. El tiempo de preparación nunca representa un tiempo perdido. Es una inversión eterna que el Señor utiliza para formar una vida mucho más sólida. Quizá algún día mirarás hacia atrás y descubrirás que aquello que tanto te hizo sufrir fue precisamente el lugar donde Dios comenzó la obra más profunda de tu vida. Comprenderás que si algunas puertas se hubieran abierto antes, no habrías estado listo para sostener lo que había detrás de ellas. Entenderás que cada demora tenía un propósito, que cada silencio escondía una enseñanza, que cada lágrima estaba preparando un testimonio. Por eso no abandones la fe cuando todavía no ves el desenlace. La historia aún no terminó.
El mismo Dios que sostuvo tus fuerzas hasta este momento, continuará guiando cada uno de tus pasos. Él conoce el tiempo perfecto, el camino correcto y el destino que preparó para ti desde mucho antes de que comenzaras a caminar. Hoy decide descansar en esa verdad. Suelta la necesidad de entenderlo todo. Deja de medir la fidelidad de Dios según la velocidad de las respuestas. Aprende a reconocer su mano incluso en los días silenciosos. Porque muchas veces los mayores milagros comienzan cuando parece que no está ocurriendo absolutamente nada. Y cuando finalmente llegue el momento señalado por el Señor, descubrirás que ninguna oración sincera fue ignorada, que ninguna lágrima cayó en vano, que ninguna espera fue inútil. Todo estaba formando parte de un plan mucho más grande de lo que tu mente podía comprender. Entonces entenderás que Dios nunca dejó de obrar. Simplemente estaba preparando una respuesta tan perfecta que solo podía llegar en el tiempo exacto. La fe auténtica no nace cuando todo resulta sencillo. Se fortalece precisamente cuando las circunstancias invitan a rendirse. Cualquiera puede creer cuando las puertas permanecen abiertas, cuando las respuestas llegan con rapidez, cuando la vida parece avanzar sin obstáculos. Sin embargo, la confianza verdadera se revela cuando decides permanecer firme, aun mientras el panorama continúa siendo incierto. Dios nunca ha construido grandes testimonios sobre caminos fáciles. Cada persona que aprendió a caminar cerca de Él atravesó temporadas donde las preguntas parecían superar las respuestas. No porque el Señor estuviera lejos, sino porque estaba formando una confianza que ya no dependería de lo que los ojos podían contemplar. Quizá, durante mucho tiempo pensaste que la bendición consistía únicamente en recibir aquello que tanto habías pedido. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrirás algo mucho más profundo. La mayor bendición siempre fue convertirte en una persona distinta durante la espera. Porque mientras aguardabas una respuesta, Dios estaba desarrollando paciencia donde antes había ansiedad. Estaba sembrando paz donde antes gobernaba el temor. Estaba levantando una fe que no se derrumbaría ante la primera dificultad. Ese proceso casi nunca resulta cómodo. Hay días donde parece que avanzas muy poco, otros donde incluso sientes que retrocedes, pero el crecimiento espiritual rara vez ocurre de manera espectacular. Igual que un árbol fortalece sus raíces bajo la tierra antes de extender sus ramas hacia el cielo, Dios fortalece primero aquello que nadie ve. El carácter siempre crece antes que la recompensa. Por eso no midas tu progreso únicamente por aquello que sucede alrededor. Pregúntate también qué está ocurriendo dentro de ti. Tal vez antes reaccionabas con desesperación ante cualquier retraso. Ahora aprendes a esperar con mayor serenidad. Antes una mala noticia destruía toda tu esperanza. Ahora continúas orando, aun cuando todavía no comprendes el motivo de lo que estás viviendo. Ese también es un milagro, quizá menos visible, pero igual de poderoso. Existe una diferencia enorme entre esperar resignado y esperar con esperanza. La resignación simplemente soporta el paso del tiempo. La esperanza permanece convencida de que Dios continúa escribiendo la historia incluso cuando todavía no aparece el desenlace. Esa esperanza sostiene al alma cuando las fuerzas humanas comienzan a agotarse. No permitas que el cansancio interprete aquello que solo la fe puede comprender. Las emociones cambian constantemente. Hay días donde sentirás fortaleza, otros donde aparecerán dudas. Pero el amor de Dios jamás depende de tus emociones. Su fidelidad permanece firme incluso cuando tú atraviesas momentos de debilidad.